¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy toca nuevamente hablar sobre las noticias del día a día en el Barça, después de lo que fue una semana yo creo que perfecta, ¿no? Con ese triunfo ante el Bayern, ante ese triunfo en contra del Real Madrid, después los lloros del Madrid también por el Balón de Oro. Así que bueno, toca centrarse nuevamente en nuestro club para el día de hoy sobre esta noticia de Fermín López, para esta renovación que tuvo de su contrato. Para mí, mal llamada renovación, porque si te pones a revisar es más una reestructuración del contrato por parte del joven jugador, donde Fermín originalmente tenía un contrato hasta 2027 y el Barça lo que le firma es una ampliación hasta por 2 temporadas más hasta el año 2029, con una mejora contractual tanto de salario como de su cláusula de rescisión, ya que Fermín ahora pasa a tener una cláusula de rescisión de contrato de una cantidad aproximada a los 500 millones de euros. Y en cuanto a mi opinión de lo que es esta renovación de contrato por parte de Fermín López anunciada el día de hoy, la verdad es que estoy muy contento en cuanto a la dirección deportiva que está tomando el Barça y en cuanto al manejo de los jóvenes y de las máximas promesas que podemos decir que van surgiendo de la Masía, porque creo que el trabajo y la estrategia que está haciendo el Barça es bastante buena. Aún en el primer equipo del Barça hay contratos que están próximos a renovar, como ya se viene diciendo hace un montón de tiempo. Por ejemplo, en el caso de Pedri y de Gavi, se dice que pronto van a firmar un nuevo contrato. En el caso, por ejemplo, de Araujo y Frenkie de Jong, está un poquito más trabada la cosa, pero en teoría siguen en conversaciones. Y después, en cuanto al resto, ya digo, o sea, la lista de jugadores jóvenes que ha renovado el Barça en estos últimos meses es bestial. Sobre todo Lamine Yamal, por ejemplo, hasta el 2026, donde ya tienen acordado de palabra un nuevo contrato una vez sea mayor de edad para firmar más a largo plazo y un contrato acorde a lo que se está convirtiendo Lamine Yamal como jugador. Cubarsí también renovó hace poco, Héctor Ford renovó hace poco, Casado también renovó hace poco. De ahí chicos de la Masía como Dani Rodríguez, Marc Bernal y sobre todo las otras grandes joyas que tenemos en la Masía, los primos Fernández, tanto Toni como Guille, fueron los últimos que habían renovado, y ahora se le suma a la lista pues Fermín, en una renovación que sinceramente creo que es muy merecida. Aparte se dice que las negociaciones aparte fueron cortas y rápidas, porque Fermín tenía la voluntad de quedarse en el Barça, un Fermín que sobre todo la temporada pasada nos ayudó también mucho desde el punto de vista de su contrato, para que por ejemplo gente como Vitor Roque haya podido ser inscripta, porque no olvidemos de que Fermín la temporada pasada, cuando subió del primer equipo del Barça, cuando Xavi termina apostando por él, firma este contrato que tenía antes, que es el que hablamos, que tenía un contrato hasta 2027, que era una ficha del primer equipo, pero no acorde a lo que normalmente significa ser un jugador del primer equipo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, tenía una ficha con una cantidad prácticamente que de un juvenil. Era como un contrato de juvenil, pero que figuraba como del primer equipo para que el Barça siga teniendo espacio en cuanto a la masa salarial. Entonces, ya digo, yo creo que este nuevo contrato Fermín lo tiene más que merecido, porque es un chico que la temporada pasada irrumpió de una manera espectacular. Creo que fue la gran sorpresa de la temporada pasada, siendo el segundo máximo goleador del equipo, muchas veces jugando como suplente, otras veces sin tener minutos y después otras veces como titular, siendo en ese último Barça de Xavi la temporada pasada como ese jugador silencioso que la verdad que nos aportó muchísimo en muchos partidos, dando puntos importantes y en partidos clave también de Champions. Y después sucedió lo que viene siendo su máximo boom mediático, que fue en el pasado verano, donde fue sin lugar a dudas la estrella de los Juegos Olímpicos y el jugador más destacado de la selección española, que después termina ganando la medalla de oro. Ahora con Flick y con el diario del lunes, por así decirlo de alguna manera, yo creo que mis videos están ahí, los que hice durante el mes de junio-julio, donde yo tenía miedo que con el fichaje de Dani Olmo pues veamos una sobrepoblación muy grande en la posición en la que actualmente ocupaba Fermín, y yo pedía que apuesten por él, básicamente porque tenía el miedo de que lo terminen vendiendo, y porque para aquellos momentos la verdad es que el fichaje de Dani Olmo, en varios videos dejé caer que mi opinión de que para mí era algo que no, en ese momento no tenía sentido. Ahora, con otra perspectiva y viendo cómo fueron evolucionando las cosas, pues puedo decir que estaba equivocado. O sea, porque primero que nada estamos viendo que ante la acumulación de lesiones es siempre bueno pues tener un abanico bastante grande y fiable de opciones en el primer equipo. Por ejemplo, Pablo Torre, que parecía no tener lugar, que estar más desplazado que todos, tuvo sus minutos. Mismo caso para Fermín ahora, que lo hemos visto jugar otra vez, y tanto para Dani Olmo, una vez que se empezó a sentar como jugador titular y ahora que está volviendo de su lesión.
Entonces es siempre bueno tener múltiples opciones, y creo que el Barça hace muy bien de blindar a un jugador como Fermín, que tenía rumores de que lo buscaban de la Premier, de que podían aparecer por ejemplo ofertas de 30, 40 millones de euros, pero yo creo que Fermín puede ser mucho más útil para nosotros haciendo carrera en el Barça. Yo creo que Fermín con Flick, yo creo que tuvo una mala suerte. Yo creo que Fermín, un poco en parte, sonará un poco injusto esto, pero yo creo que desde el punto de vista individual, para mostrarse él ante el mundo, le convenió lo que fue ir a los Juegos Olímpicos, pero creo que a largo plazo más le terminó perjudicando que otra cosa, porque la verdad es que con Flick Fermín ha podido contar muy poco, porque al principio de la temporada Fermín estaba en los Juegos Olímpicos. No pudo hacer una pretemporada como tal, como por ejemplo si la hizo con Xavi el año pasado, y encima tuvo vacaciones ahí entre el medio, y después en el partido, creo que fue en contra del Rayo Vallecano o en alguno de esos partidos, terminó llegándole una lesión, luego con la selección sub-21, que lo terminó alejando del campo más o menos por 2 o 3 meses, y recién volvió el otro día a disputar unos minutos recién el 20 de octubre cuando volvió a jugar en contra del Sevilla, y luego después fue titular en contra del Bayern Múnich, donde tuvo una actuación bastante buena, haciendo un trabajo silencioso muy valioso, que incluso significó gran parte de la victoria del Barça, aunque eso no se reconozca mucho. Y después contra el Madrid, cuando fue titular el 26 de octubre, sí que puedo decir que quizás fue su partido más flojo hasta ahora, donde no tuvo suficiente brillo. Pero sobre todo con Fermín, ya digo, tenemos que pensar mucho a largo plazo, porque creo que actualmente puede funcionar, ya sea siendo un jugador titular en la plantilla, como también creo que puede ser un revulsivo de oro, básicamente. Fermín para mí es un jugador que, ya lo dije antes de que llegue Hansi Flick al Barça, yo creo que a largo plazo Fermín, si este proyecto con Hansi Flick termina saliendo bien en los próximos años y se logra consolidar del todo una vez termine esta temporada o en los próximos años, yo creo que Fermín entra en ese cupo de uno de los jugadores que pueden ser de los más beneficiados por la propuesta que tiene Flick y la manera de jugar, porque sobre todo yo veo en Fermín un jugador que se parece muchísimo en cuanto a su estilo de juego, por ejemplo en Thomas Müller, un jugador que, como Fermín, que te agita los partidos, que tiene ese estilo directo, que sabe manejar muy bien los contragolpes, ataca muy bien los espacios, es un jugador que tiene buena lectura de pase, tanto para jugar entre líneas como para también asistir a sus compañeros, y también tiene muchísima capacidad en cuanto al gol y mucho repertorio de remate, tanto cuando tiene que atacar el área, ir por cabeza o llegar a través de segunda línea, como también de remates desde larga distancia. Es un jugador completo que aún creo que también tiene algunas cosas por pulir, como por ejemplo en cuanto a la creación y dirección del juego. Yo creo que si lo comparamos por ejemplo con Pedri o con Dani Olmo, creo que le falta un puntito más ahí de maduración para llegar a ese nivel tan fino y tan alto que tienen estos dos jugadores, pero ya digo, todo el tiempo del mundo y tenemos todo el futuro por delante para que el jugador siga trabajando. También otro aspecto interesante con Fermín, más pensando en el largo plazo, es ver cómo se termina acomodando con Hansi Flick, porque ya digo, no ha podido jugar muchos partidos, tan solo ha podido jugar 3 desde que ha vuelto de su lesión, y antes de que pase eso hemos visto a un Fermín que, entrando muchas veces desde el banco de suplentes, ha ocupado posiciones, por ejemplo, como la de Pedri, jugando en el doble pivote, siendo como esa especie de centrocampista que juega un poquito más adelantado del otro pivote, que es más el contención, que en este caso sería, por ejemplo, Casado. Yo creo que Fermín es un jugador que para jugar ahí no lo termino de ver, pero habría que ver, porque Fermín, ya digo, es un jugador que no me sorprendería si termina o evolucionando esa posición, o por ejemplo si se termina de asentar jugando como esa especie de media punta, o hasta incluso como una especie de pseudo extremo izquierdo, algo que yo creo que Flick tranquilamente podría probar en diferentes partidos, porque viendo de que por ejemplo Ferran Torres no termina de convencer en cuanto a su rendimiento, ya veremos cómo está cuando vuelva de su lesión, o que por ejemplo vemos ahí que Pau Víctor está entre medias y que sobre todo Ansu Fati desde el punto de vista físico tampoco termina del todo cerrando. No me sorprendería que por ejemplo si en algún partido deciden rotar, ya sea tanto a Rafinha como a Lamine Yamal, veamos a Fermín jugando por uno de los costados. Mismo caso para Gavi, son dos jugadores que volvieron hace poco y que veremos cómo Flick va a acomodar las piezas, pero
es importante para también Flick empezar a trabajar con todos los jugadores del centro del campo disponibles, porque tampoco podemos olvidar ese hándicap con el cual hemos tenido que ir trabajando todos estos meses. Hace nada, los únicos 3 centrocampistas que el Barça tenía disponibles puro como tal eran Pedri, Marc Bernal, que se terminó rompiendo la rodilla, y después tenés el caso de Casado, que es la gran aparición de esta temporada por el momento. Ahora, con todas las piezas disponibles de Jong, Casado, Fermín, Pedri, Gavi, veremos cómo termina acomodando Flick y qué minutos va a tener cada uno. Así que en conclusión, ya para ir terminando, vuelvo a repetir, muy contento con la renovación de Fermín. Yo creo que es una renovación que el jugador merecía. Era un contrato que claramente no estaba acorde al rendimiento que estaba mostrando el jugador durante el año que tuvo de irrupción la temporada pasada. Ahora tiene que seguir demostrando lo que ya mostró el año pasado. Y también para ello espero que pueda tener cierta regularidad en cuanto a sus minutos y sobre todo que el físico le respete, porque ya digo, ha tenido mucha mala suerte, porque no ha podido hacer una pretemporada acorde, porque encima la lesión que ha tenido ha sido con la selección sub-21, y eso si se vuelve a producir de manera crónica, como por ejemplo pasó con Pedri en el 2021, puede pasar de que vaya perdiendo terreno y consideración con este entrenador, en este caso que es Hansi Flick. Así que esperemos que no, porque ya digo, Fermín es un jugador de los que a mí me gusta, de los que a mí me representan, porque son de esos jugadores que sienten los colores, sienten la camiseta y sienten como esa conexión especial con el club y con la gente, y son de esos jugadores que uno siempre quiere ver triunfar. Así que ya digo, esperemos que se quede muchos años más en el Barça y que las cosas le sigan saliendo lo mejor posible. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.